Nunca imaginé que el peor enemigo de una madre pudiera ser su propio hijo. Mi nombre es Dolores Herrera. Tengo 63 años y durante 15 de ellos viví un infierno que nadie creería si no lo hubiera escrito con mi propia mano. No siempre fui una mujer triste. Hubo un tiempo en que reía, cantaba mientras cocinaba y soñaba con envejecer viendo crecer a mi hijo, Eduardo. Mi esposo murió cuando el niño tenía 17 años. Era un buen hombre, trabajador, noble. Su muerte nos rompió a los dos, pero en lugar de unirnos, algo oscuro se sembró en Eduardo. Al principio pensé que era el duelo, la adolescencia tardía, la rabia por perder a su padre. Pero con el paso del tiempo empezó a mirarme distinto, con una mezcla de amor y resentimiento que me erizaba la piel. Una noche, meses después del funeral, me preparó café. «Tómalo, mamá, te va a ayudar a dormir», me dijo. El sabor era amargo, metálico, como si tuviera monedas disueltas. Horas después, desperté en la cama, desnuda, aturdida, con un dolor inexplicable entre las piernas. Él estaba sentado a los pies de la cama, fumando. «No te asustes, mamá. Nadie te va a querer como yo», susurró. Intenté levantarme, grité su nombre, pero mi voz apenas salió. Se acercó y me puso un dedo en los labios. «Shh, descansa, todo está bien». No dormí más esa noche. Al amanecer, me bañé con agua fría y jabón hasta que la piel me ardió. No entendía qué había pasado. No quería entenderlo. Durante días, fingí que nada había ocurrido. Me repetía que fue un sueño, que las pastillas que él me daba me hacían alucinar. Pero las marcas en mi cuerpo, los moretones en mis brazos y ese olor a sudor y tabaco que quedaba en las sábanas me decían la verdad. Eduardo ya no era mi hijo, era mi carcelero. Y yo, sin saberlo, acababa de convertirme en su prisionera. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Caminaba por la casa como un fantasma, sin recordar en qué momento comía o dormía. Cada vez que escuchaba sus pasos, mi cuerpo se tensaba. Había algo en su mirada, una calma enferma, una dulzura forzada que me helaba el alma. «Mamá, te ves pálida», me decía mientras me servía el desayuno. «No puedes quedarte sola, te necesito viva». Yo lo observaba en silencio, fingiendo normalidad, rezando por dentro para que alguien, cualquiera, notara que algo no estaba bien, pero nadie lo hacía. Mis vecinas lo adoraban, decían que era un hijo ejemplar, un joven cariñoso que había renunciado a su vida para cuidar de su madre. Y sí, me cuidaba, pero como se cuida a un animal encerrado. Intenté hablar una vez. Llamé a mi hermana en Veracruz. Apenas le dije, «necesito ayuda», cuando él apareció detrás de mí y me arrebató el teléfono. «No la molestes», le dijo a mi hermana con voz amable. «Está confundida por la medicación». Luego colgó y con la misma calma me dio una bofetada. «¿Por qué haces eso, mamá?», susurró. «Yo solo quiero protegerte». Esa noche me encerró en mi cuarto. Desde el pasillo escuchaba el tintineo de sus llaves y el ruido de una botella al abrirse. «Papá me dijo que te cuidara», gritó desde la cocina. «Y eso hago». Lloré en silencio. No sabía si rezar o morir. Pasaron semanas. Perdí la noción del tiempo. Cada vez que intentaba resistirme, me inyectaba algo que me dejaba adormecida. Despertaba con el cuerpo pesado, el alma vacía, y esa sensación de que cada día desaparecía un poco más de mí. El dolor físico se volvió costumbre. El psicológico, una condena. A veces me hablaba con ternura, me peinaba, me preparaba sopa, me decía que me amaba, y después, en la noche, volvía a convertirme en su juguete roto. Intenté escapar una vez. Llegué hasta la puerta, pero mis piernas no me respondían. Las pastillas que me daba habían dejado mi cuerpo débil. Me arrastré hasta el patio, vi la reja abierta, y antes de cruzarla, escuché su voz detrás de mí. «¿A dónde vas, mamá?». Sentí el metal del cinturón en la espalda antes de caer al suelo. «No entiendes, ¿no, verdad?», susurró mientras me golpeaba. «Nadie te va a creer. Dirán que estás loca. Y quizás lo estés.
Y en ese momento lo supe. El silencio era mi única forma de sobrevivir. Han pasado 3 años desde aquella primera noche. 3 años en los que aprendí a sonreír frente a los demás mientras me moría por dentro. Eduardo se convirtió en el héroe del vecindario. Cada domingo me llevaba a misa del brazo, con una sonrisa impecable. Mi mamá está un poco delicada, pero yo la cuido, decía con ese tono dulce que escondía veneno. Todos lo felicitaban. Me regalaban flores, comida, bendiciones. Yo solo podía sentir, mirando el piso, con miedo de que alguien notara mis moretones bajo las mangas largas. Pero lo peor no era el dolor, era la confusión. A veces, mientras cocinábamos juntos, me hablaba como un niño. ¿Te acuerdas cuando me cantabas para dormir?, me decía. Éramos tan felices, mamá. Y por un momento lo creía. Por un instante, olvidaba el horror y recordaba al niño que fue, al pequeño que abrazaba mi falda cuando tenía miedo de la oscuridad. Una noche, me trajo un ramo de rosas. Hoy es el aniversario de papá, susurró. Brindemos por él. Tomé una copa. El vino sabía raro, pesado. Desperté atada a la cama. Él estaba sentado a un lado, fumando, la mirada perdida. Papá también te amaba, ¿sabes?, dijo sin mirarme. Pero tú siempre lo querías más a él que a mí. Quise gritar, pero la voz no salía. Entonces me acercó un frasco. Esto te va a calmar, mamá. Lo hago por ti. Y antes de que pudiera resistirme, sentí la aguja penetrar mi brazo. Desperté 2 días después. La casa estaba limpia, ordenada, como si nada hubiera pasado. En la mesa, un desayuno caliente y una nota que decía: no intentes irte, sin mí no eres nadie. Esa frase me rompió el alma, y mientras el café se enfriaba, comprendí que ya no quería vivir. No sé en qué momento dejé de tener miedo y empecé a tener rabia. Habían pasado más de 5 años desde aquella noche en que mi hijo cruzó la línea. Mi cuerpo ya no era mío, ni mis pensamientos, ni mis días. Pero algo dentro de mí, una chispa, una sombra de dignidad, seguía viva. Una tarde fingí que dormía. Lo escuché salir de casa y cerrar con llave. Revisé la habitación. Encontré una ventana trabada. Logré empujarla con fuerza y caí al patio. El aire me golpeó la cara como una bofetada de libertad. Por primera vez en años respiré sin miedo. Caminé descalza, temblando, hasta la calle. El sol me cegaba. La gente pasaba sin mirarme. Intenté acercarme a una señora que vendía frutas. Por favor, le dije, ayúdeme. Mi hijo. No terminé la frase. Eduardo apareció detrás de mí, sujetándome del brazo. Perdónela, está enferma, le dijo a la vendedora con una sonrisa falsa. Sufre de demencia. A veces se escapa. La mujer me miró con lástima. Yo lloraba, pero nadie me escuchaba. De regreso a casa, me empujó contra la pared. ¿Qué pensabas, mamá? ¿Irte? ¿Denunciarme? Su respiración me helaba el rostro. No quiero hacerte daño, pero me obligas. Sacó una caja de medicinas y una jeringa. Si te portas bien, no te dolerá, susurró. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo desperté en mi cama, con el cuerpo entumecido. La televisión estaba encendida con el volumen bajo. Él dormía en el sillón, una botella vacía al lado. Esa noche, miré el techo y pensé que no podía morir así. No por él, no por miedo. Tenía que encontrar la forma de romper ese ciclo. Durante semanas, planeé en silencio. Guardé pastillas bajo el colchón, robé un pedazo de papel, escribí una carta. Si alguien encuentra esto, sepan que no estoy loca. Mi hijo me droga y me abusa. Mi nombre es Dolores Herrera. La escondí dentro del marco de una foto familiar. Si no lograba escapar viva, al menos alguien sabría la verdad. Pero la verdad siempre encuentra su forma de salir. Y cuando él descubrió la carta, su reacción fue peor de lo que jamás imaginé. Encontró la carta un jueves. Yo estaba en la cocina, cortando verduras, cuando lo escuché gritar mi nombre. ¿Qué es esto, mamá? Entró con el papel arrugado en la mano, los ojos rojos de ira. Es la verdad, le dije, temblando. No recuerdo el golpe, solo el sonido de mi cabeza contra la pared.
Sentí el sabor del hierro en la boca, la sangre escurriendo por mi frente. Él lloraba, pero su llanto era de furia, no de arrepentimiento. «¡Tú me obligas!», gritaba. «Todo lo hago por ti, maldita sea». Me arrastró hasta el baño. Abrió la llave del agua fría y me metió bajo la ducha. «Vas a aprender a no traicionarme», susurró. Me dejó ahí, empapada, temblando, por horas. Cuando por fin salió de casa, me quedé sentada en el suelo, mirando mis manos arrugadas. No sentía odio, solo cansancio. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado si hubiera visto en lo que se convirtió su hijo. Pensé en mí, en la mujer que fui, en la que ya no existía. Esa noche no dormí. Esperé a que él roncara y me acerqué a su habitación. Tenía las llaves colgando del pantalón. Las tomé con cuidado, sin hacer ruido. Logré salir al pasillo y abrí la puerta principal. El aire de la madrugada me golpeó la cara. Di 2 pasos hacia la libertad, y una voz detrás de mí dijo: «¿A dónde crees que vas, mamá?». Me giré. Estaba ahí, descalzo, con una mirada que no había visto nunca, fría, descompuesta. «No entiendes», susurró. «Si no estás conmigo, no eres nada». Esa fue la primera vez que pensé seriamente en matarlo, no por odio, sino por piedad, porque si no lo hacía, uno de los dos iba a morir igual. Y desde esa noche comencé a planear su muerte. Después de aquella noche, algo cambió en su violencia. No sé si fue porque me vio intentar algo y eso le hizo sentir que perdía el control, o si siempre tuvo más reservorio de rabia y solo faltó el detonante. Lo cierto es que las agresiones dejaron de ser solo físicas y se hicieron psicológicas con la precisión de quien quiere destruir la autoestima por completo. Empezó a revisar mis cosas, a tirar las cartas que encontraba, a romper fotos. Una tarde, mientras yo dormía con pastillas que no supe identificar, escuché el ruido de mi álbum caer. Me levanté mareada y lo encontré sentado sobre las fotos, con las manos en la frente como si le doliera el mundo. Cuando me vio, me lanzó la foto de mi boda con una violencia que partió la imagen por la mitad. «Tú lo dejaste todo por ese imbécil», dijo, como si recitara una sentencia que él tenía derecho a dictar. «Tú me dejaste con él». Le miré con lágrimas, pero su furia no tenía fisuras. Me gritó que me atuviera a lo que él decía, que si no me atuviera, me iba a arreglar con otras cosas mucho peores. Fue entonces que supe que la casa no tendría un lugar seguro jamás. Cada cuarto podía ser un campo minado. Los vecinos empezaron a notar cosas. Una vecina, doña Carmen, me ofreció llevarme sopa un día y yo acepté con miedo. Ella me miró a los ojos y, en voz baja, me dijo: «Si quieres, te llevo a mi iglesia el miércoles. Hay una señora que ayuda a mujeres». Mi cuerpo respondió con un sí automático, porque decir no hubiera implicado que ella supiera la verdad, pero yo no sabía qué pedir. ¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Denunciar? ¿Huir? ¿A quién le creería la madre de un hombre ejemplar? Una vez, mientras él dormía profundamente borracho, abrí la ventana para que entrara el olor de la noche y quizá mi alma saliera un poco. Fue el momento en que escuché un auto detenerse y la voz de un hombre joven hablando con alguien en la puerta. Dejé que el sonido me hiciera creer que la vida afuera podía seguir. Me acerqué al pasillo y vi a un tipo con el uniforme del taller de Eduardo. Hablaba con el cobrador de la tienda. Rieron y uno dijo en voz alta: «Ese chico es buena gente. Mi madre le guarda los trastes». Y me rompí un poco más por dentro. Intenté resistir, a veces con pequeñas cosas. Dejar una nota en un sobre escondido, esconder algún medicamento en la falda de la mesa, intentar colocar la llave en un lugar que él no revisara. Pero todo fue inútil. Su instinto para vigilar lo absorbía todo. Hasta que, un día, sucedió algo que rompió el equilibrio. Apareció un hombre en la puerta de nuestra casa, con la mirada huraña y un cuaderno en la mano. Dijo que se llamaba señor Ortega, trabajador social del centro comunitario. Dijo que habían recibido una llamada anónima preocupada por mi situación. Me miró a los ojos como si buscara permiso, y en mi pecho sentí que
Quizá, por primera vez, alguien había escuchado el rumor que yo era demasiado vieja para gritar. Antes de poder reaccionar, Eduardo abrió de golpe y lo empujó, furioso. «¿Quién te manda?», escupió. «¿Quién te habló de mi vida?». El señor Ortega retrocedió, pero antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. «Si necesita ayuda, marque este número». Eduardo la aplastó con el pie y la pegó al suelo con la punta de su zapato. «Nunca harás nada», me dijo mirando mis manos. «Nadie te va a creer». Y mientras la tarjeta se pegaba al piso con el polvo, algo dentro de mí volvió a quebrarse, pero esta vez con una claridad que no había tenido antes. Si esperabas a que alguien viniera a rescatarme, me iba a pudrir aquí. Tenía que actuar con lo que quedaba de mi temple, pero cuando me asomé a la ventana, vi a un hombre que no conocía observando la casa desde la esquina. No parecía casual. Su mirada me atravesó y, por un instante, sentí que me reconocía. Entonces la oscuridad trajo otro ruido. Pasos que subían las escaleras. No eran de Eduardo. Eran de alguien que venía a la puerta principal. Los pasos en la escalera resonaron como tambores de juicio. Me levanté con la respiración contenida y vi a Eduardo ponerse en guardia, como si esperara a alguien que viniera a desafiarlo. La puerta se abrió y entró un hombre alto, con la chaqueta manchada de grasa, las uñas negras por el trabajo y una mirada cansada. Llevaba una mochila al hombro y olía a taller. Se presentó sin mucha formalidad. «Soy Héctor, trabajo con el señor Ortega en el centro. Vinimos a ver si la señora necesitaba algo». Su voz fue directa, sin flores. Me miró a los ojos y, en vez de compasión, vi honestidad. Eduardo lo observó con desconfianza. «¿Qué quiere este?», preguntó con tono cortante. «Quiero ver si es verdad que alguien necesita ayuda», respondió Héctor con calma. No me gustan las historias hechas para chismes. Hubo tensión. Eduardo insistió en que era una exageración, que yo estaba senil y confundida, que no hacía falta alarmarse. Pero Héctor no cedió. «Si hay una sospecha y la señora lo confirma, tenemos que actuar. Si no hay nada, me retiro. Está decidido». Y eso, su determinación, fue una grieta. Le conté a Héctor la verdad, en voz baja, con pausas. No dije todo de una vez. Solté hilos de una madeja que me dolía. Él tomó notas en su cuaderno. Hizo preguntas y no mostró repulsión. Solo una profesionalidad que me alivió. «Tenemos recursos», me dijo. «Podemos pedir una orden de protección, una revisión médica, apoyo legal. Pero antes necesito pruebas y que usted esté dispuesta a colaborar». Su presencia encendió una mezcla de esperanza y terror. El peligro era que Eduardo notara que ya estábamos conspirando. Sin embargo, Héctor actuó con discreción. Nos sentamos en la sala y él sacó de la mochila un termo con café y 2 vasos. Me entregó uno con la mano que no temblaba. «Esto no es caridad», dijo. «Somos gente que trabaja con casos». Eduardo, al principio, fingió naturalidad. Tomó su taza, bebió y rió con voz falsa. Pero luego, cuando Héctor habló de un plan para revisar las cámaras de la tienda del barrio y hablar con los vecinos, los ojos de mi hijo cambiaron. Se puso rígido, bajó la mirada y apretó la taza hasta hacerla crujir. Me miró como quien ve a alguien que intenta traicionarlo. «¿Quién los avisó?», murmuró. Héctor respondió con calma. «Alguien llamó anoche. Dijeron que la señora vivía en condiciones preocupantes. No voy a seguir el rumor si la señora no lo confirma». Sus palabras eran medidas, pero el mensaje quedó claro. Había escuchas y había ojos sobre nosotros. Eduardo se levantó de golpe. Se acercó a mí con intención evidente. Mi corazón corrió hacia la garganta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz baja y peligrosa. Héctor se paró sin temor y puso una mano sutil en mi hombro. «Nada que usted deba saber aún». Y entonces, con la frialdad de alguien que ha rehecho su alma para sobrevivir, dije lo que debía. «Necesito salir de aquí». Y la última mirada que recibí de Eduardo, antes de que la noche cayera sobre nosotros, fue la de un animal herido, preparando su embestida. El día después de la visita de Héctor, fue el primero en años en que vi el sol desde la puerta sin que me temblaran las piernas.
Él me había prometido volver con una asistente del centro para iniciar el proceso de denuncia y protección. Eduardo, por su parte, fingía calma. Me habló con voz suave, me preparó desayuno, incluso puso música vieja en la radio como si todo fuera normal. Pero en su mirada había algo distinto, un silencio calculado, como quien ya decidió algo y solo espera el momento de hacerlo. Mamá, dijo mientras me servía café, yo sé que la gente anda hablando, pero no les creas, quieren separarnos. Solo quiero descansar, respondí. Y yo solo quiero cuidarte. Nadie te va a entender como yo. Sonrió y esa sonrisa me heló la sangre. A la tarde, Héctor regresó. Venía con una mujer morena, de cabello recogido, que se presentó como Luz. Traían papeles y una carpeta con mi nombre. Me pidieron firmar una autorización para evaluación médica y acompañamiento legal. Eduardo se mostró cordial, fingiendo preocupación. Lo que quieran, dijo. Solo quiero que mi mamá esté bien. Pero cuando se fueron, su máscara cayó. ¿Qué les dijiste?, preguntó en seco. Nada que no fuera verdad, le respondí temblando. Me sujetó del brazo con tanta fuerza que sentí el hueso crujir. Eres una malagradecida. Todo lo que hago por ti, y así me pagas. Me empujó contra la pared y se fue a encerrar. Desde el cuarto escuché ruidos, cajones que se abrían, papeles rotos, vidrios quebrados. Horas después, silencio total. Al amanecer, cuando fui al baño, vi que la carpeta de Héctor no estaba. Tampoco los números de teléfono que me había dado. Todo había desaparecido. Y en la mesa, una nota escrita con su letra: «No me provoques. La próxima vez no habrá segundas oportunidades». Pasaron 2 días sin noticias. El centro comunitario no volvió. Yo no sabía si habían desistido o si él había hecho algo peor. Mi cuerpo volvió al modo de supervivencia. No mirar, no hablar, no pensar. Pero el tercer día, la señora del puesto de tortillas tocó la puerta. «Señora Dolores, vinieron unos hombres preguntando por usted. Traían un distintivo. Decían que eran del centro. No les abrí porque su hijo me dijo que usted estaba en cama». Ese día, el miedo cambió de color. Ya no era miedo a morir. Era miedo a que nadie, nunca, conociera la verdad. Esa noche, mientras Eduardo dormía, escuché el teléfono fijo sonar. Una vez, 2, descolgué temblando. «¿Señora Dolores?», era la voz de Héctor. «Sé que algo pasó. Mañana vamos a entrar con la policía. Tenga preparada una señal si está en peligro». Y justo cuando iba a responder, la puerta de mi cuarto se abrió de golpe. La sombra de Eduardo llenó el marco de la puerta. En su mano brillaba el celular encendido. Había escuchado todo. «¿Quién era?», preguntó con voz grave. «Nadie, hijo. Solo el padre Ramón», mentí. «¿El padre?», rió. «Qué raro, porque el padre murió hace 1 año». El silencio se volvió cuchillo. Dio un paso hacia mí, luego otro. Su respiración era densa, como la de una fiera antes del ataque. «Así que ya planeas entregarme», dijo. «¿Crees que me van a encerrar? Nadie te va a creer, vieja loca». «Nadie». Me empujó sobre la cama, tiró el teléfono al suelo y lo pisó hasta hacerlo trizas. «Si abres la boca, te juro que te mato antes de que lleguen». Yo temblaba, pero algo dentro de mí ya no era miedo. Era una furia vieja, enterrada por años. «Hazlo», le dije. «Mátame. Al menos, por fin, sabrás lo que es perder». Su rostro cambió. Por un segundo, pareció desconcertado. Pero enseguida me abofeteó. «¡Te callas!», gritó. «Te callas o te entierro con tus mentiras». La puerta sonó. 2 golpes secos. Eduardo se congeló. «Policía comunitaria», gritó una voz desde afuera. «Venimos por la denuncia de violencia doméstica». Todo pasó en segundos. Eduardo corrió hacia la ventana. Miró afuera. Luego me miró a mí. «Si hablas, mueres», dijo, apretando los dientes. Tomó su chaqueta, buscó algo en el cajón, una pistola vieja, la de su padre. Me apuntó con ella. «Nos vamos los dos»,
Así nadie gana. Yo cerré los ojos. Afuera, los golpes en la puerta aumentaron. ¡Abra, señora Dolores!, gritó Héctor. El disparo no llegó. Escuché el estallido de la puerta, gritos, botas en el pasillo. Eduardo me soltó, giró hacia el ruido, y un segundo disparo resonó, seco, final. Cuando abrí los ojos, él estaba en el suelo. La sangre se expandía bajo su cuerpo como una sombra roja. Héctor me sostenía de los hombros, diciendo algo que no entendí. Solo recuerdo haber susurrado. Era mi hijo. Mi hijo. Y la noche, por fin, se llenó de sirenas. No recuerdo el sonido del segundo disparo, pero sí el olor. El olor del hierro caliente, de la sangre mezclada con polvo y miedo. Cuando los paramédicos entraron, mi cuerpo no respondía. Estaba sentada en la esquina del cuarto, con la bata rasgada, los ojos fijos en el vacío. Alguien me cubrió con una manta. Otro me puso una mano en el hombro. Escuché a Héctor decir: «Está viva, pero necesita atención inmediata». Lo siguiente fue el hospital. Una sala blanca, un monitor sonando cada pocos segundos, una enfermera joven que evitaba mirarme directamente. Pregunté por él. Nadie me respondió, hasta que un oficial se acercó con tono neutro. Su hijo falleció en el acto. No hubo lágrimas, ni gritos, solo silencio. Un silencio que pesó como una lápida sobre mi pecho. Días después, vino la policía judicial. Me interrogaron 3 veces. Querían saber si el disparo fue en defensa propia, si yo había pedido ayuda antes, si tenía denuncias previas. Héctor estaba ahí apoyándome, pero su mirada era distinta. Había compasión, sí, pero también distancia. Él sabía que yo no era solo una víctima. Yo también había pensado en matarlo. Firmé declaraciones, llené formularios, conté detalles que no quería recordar. Cada palabra era una puñalada, cada recuerdo un eco del infierno que había vivido. ¿Por qué nunca denunció antes, señora Herrera?, me preguntó la inspectora. Porque nadie me hubiera creído, respondí. Ella bajó la mirada. No insistió. Pasé una semana hospitalizada. Recibí flores de desconocidos, mensajes de ánimo de mujeres del centro comunitario. En la televisión local, mi historia salió con titulares sensacionalistas. Hijo muere en operativo tras años de violencia doméstica. Me convertí en un espectáculo. Los vecinos hablaban de mí en la tienda, en la misa, en el mercado. Pobrecita la señora Dolores. Qué horror lo del muchacho. Dicen que ella lo provocó. Y mientras todos opinaban, yo solo quería desaparecer. Cuando me dieron el alta, Héctor me acompañó hasta la puerta del hospital. Tendrá que declarar una vez más ante el Ministerio Público, me dijo con voz suave. Pero no está sola. Sí lo estoy, respondí. Él quiso replicar, pero no lo hizo. Solo asintió. Al llegar a casa, el olor a pólvora seguía impregnado en las paredes. La policía había sellado la habitación, pero los recuerdos no se sellan. Me senté frente a la ventana y miré el árbol del patio. Ahí estaban las hojas moviéndose, indiferentes, bajo el mismo sol de siempre. Y por primera vez en 15 años, el silencio ya no me dio miedo, me dio pena. Pero cuando creí que lo peor había terminado, alguien tocó la puerta, y al abrir, vi una mujer de unos 40 años, con el mismo color de ojos que Eduardo. La mujer se presentó como Mariana. Traía una carpeta en la mano y un rostro que me resultaba dolorosamente familiar. «Perdón por venir así», dijo mirando el suelo, «pero necesito hablar con usted». «¿Quién es?», pregunté. «Soy la esposa de Héctor». La frase me desconcertó. No sabía que él estaba casado. «Ya no», respondió con amargura. «Hace un año que nos separamos. Pero no vengo por él. Vengo por su hijo». Sentí un escalofrío. «¿Por Eduardo?», asintió. «Sí, lo conocí hace años en el taller. Era un cliente. Tenía un carro viejo y venía a repararlo seguido. Al principio pensé que solo era amable, pero luego empezó a hablar de usted, de cómo la cuidaba, de lo mucho que la quería. Se le quebró la voz. No sabía lo que realmente pasaba, hasta que un día lo vi en el centro de salud con usted.
Usted estaba ida, casi dormida. Él decía que la traía para sus inyecciones de control. Me quedé muda. ¿Por qué no dijo nada? Porque él me amenazó, confesó. Dijo que si contaba algo, iba a arruinar mi vida. Y lo creí. Sacó de su carpeta unas hojas dobladas. Eran copias de registros médicos, recetas con mi nombre falsificado, informes de medicación. Guardé esto todo este tiempo. No tuve valor de denunciar, pero cuando vi la noticia, no pude más. Las manos me temblaban. Tomé los papeles. Todo encajaba. Las fechas, las dosis, los medicamentos que me daban sueño. Él me había drogado legalmente, usando mi nombre y la complicidad del sistema. Su hijo era enfermo, dijo Mariana en voz baja, pero también víctima de algo. Decía que su padre lo golpeaba de niño, que usted lo descuidaba. No sé si era verdad. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Mi esposo, susurré. Nunca lo golpeó, pero sí lo ignoró. Yo también lo hice. Lo dejaba solo mientras trabajaba, y cuando su padre murió, ya era demasiado tarde. Mariana lloraba, yo también. Éramos dos mujeres destruidas por el mismo hombre, cada una desde un lado distinto del infierno. Antes de irse, me miró con ternura. Yo también tengo un hijo. Prométame que se va a cuidar. Lo intentaré, dije. Cerré la puerta y me quedé mirando las recetas en mis manos. Eran pruebas, sí, pero también eran un espejo, y en ese espejo vi lo que más temía. Parte de la culpa también era mía. Una semana después de la visita de Mariana, recibí la citación oficial. Debía presentarme ante el Ministerio Público para declarar formalmente sobre los hechos del caso Herrera. La palabra caso me dio asco. Mi vida se había convertido en un expediente. Héctor me acompañó. Su semblante era serio, pero había en él un tipo de respeto que no existía antes. Va a ser difícil, me advirtió. La prensa está al tanto. Algunos medios quieren hacer de esto un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué?, pregunté. De lo que pasa cuando el sistema falla, dijo. Pero también de lo que pasa cuando las víctimas callan demasiado tiempo. Las palabras me golpearon. No me las dijo con crueldad, sino con verdad. Había esperado demasiado, y eso me había costado todo. En el tribunal, los periodistas llenaban el pasillo. Una mujer me gritó desde una esquina. «Doña Dolores, ¿usted sabía que su hijo estaba enfermo?» No respondí. Seguí caminando, con las piernas temblorosas, hasta la sala de audiencias. Dentro, el aire olía a desinfectante y a curiosidad ajena. Me sentaron frente a una mesa. Un fiscal joven, con voz impaciente, comenzó. «Señora Herrera, ¿puede relatar con detalle los hechos del día de la intervención policial?» Lo hice, no lloré. Cada palabra salió medida, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Conté los años de abuso, los medicamentos, la manipulación. Mostré los documentos que Mariana me había entregado. El fiscal tomó nota sin mirarme. Cuando terminé, el juez asintió. «Gracias, señora. Se levantará acta». Pero lo que realmente me derrumbó no fue el juicio, sino lo que vino después. Al salir, una mujer me esperaba afuera. Era joven, con un bebé en brazos. «Disculpe», me dijo. «Soy periodista, pero también fui víctima. Su historia me dio valor para denunciar al mío». Sus ojos estaban rojos, pero firmes. «Gracias», susurró. Esa palabra, gracias, me hizo llorar por primera vez desde que todo había terminado, porque en medio del horror alguien había encontrado fuerza. Esa noche regresé a casa sola. Encendí una vela por Eduardo y por mí. Pero mientras observaba la llama, vi un sobre debajo de la puerta. Tenía mi nombre escrito con letra torpe. Adentro, solo una hoja arrugada y una frase. «No todo terminó. Falta la verdad que él no te dijo». No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, mirando el sobre una y otra vez. La letra no era de Héctor, ni de Mariana, ni de ningún funcionario. Era de Eduardo. Lo reconocí de inmediato, la forma en que hacía las D, la presión fuerte del bolígrafo. ¿Cómo era posible? ¿Alguien había encontrado esa carta entre sus cosas? ¿O la había dejado escrita antes de morir? Temblando,
La abrí. Mamá, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No quiero que me odies. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero necesito que sepas algo. Nunca fue solo por maldad. No era amor, tampoco. Era miedo. Cuando papá murió, escuché cosas. Él no era quien decías. Encontré sus cartas, sus fotos. Tú lo sabías. Sabías que tenía otra familia y me lo ocultaste. Desde ese día supe que todo lo que dijiste era mentira. No soportaba verte y no poder decirlo. Empecé a odiarte y después ya no supe quién era. Cada vez que te tocaba, no era deseo, era castigo. Leí esas líneas una y otra vez, sin respirar. No busques redención, mamá. Yo ya no la tuve, pero tú aún puedes. Mi cuerpo tembló, las lágrimas me cegaban. Era cierto. Yo sabía que mi marido tenía otra familia, una mujer en Puebla, con un hijo pequeño. Me enteré cuando Eduardo tenía 10 años y decidí callar. Pensé que protegerlo del dolor era amor. No entendí que el silencio también puede matar. Guardé la carta en una caja. El peso de la verdad me aplastaba. No justificaba nada, pero explicaba el monstruo que había nacido de mi silencio. Días después, en la audiencia final, el juez cerró el caso. Fui absuelta. Víctima de violencia prolongada, decía el informe. Pero no hay absolución para una madre que cría a su verdugo. No hay juez que borre esa culpa. Al salir del tribunal, Héctor me acompañó hasta la puerta. «¿Qué va a hacer ahora, señora Dolores?», me preguntó. Lo miré con los ojos secos, vacíos. «Seguir viva», dije, aunque eso duela más que morir. Y mientras caminaba por la calle llena de curiosos, supe que tenía que contar la historia completa, no por mí, por las que aún callan. Pasaron meses desde el juicio. La prensa se cansó del escándalo, pero la gente no. En el pueblo, los murmullos seguían como zumbidos que no se iban nunca. Ahí va la que mató a su hijo. Dicen que lo provocó. Dicen que inventó todo. Yo bajaba la cabeza, caminando con el alma desgastada. El silencio era otra forma de castigo, pero al menos era mío. Héctor me consiguió ayuda psicológica a través del centro. La doctora, una mujer joven llamada Rebeca, me escuchaba sin juzgar. «Tiene que escribir, señora Dolores», me dijo una tarde. «No para publicar, sino para vaciar. Lo no dicho se pudre dentro». Así empecé a escribir. Cada palabra era una punzada, pero también una liberación. Escribía sobre el olor del alcohol, sobre las noches interminables, sobre las veces que recé sin fe, y sobre el amor que alguna vez tuve por mi hijo, antes de que se convirtiera en mi verdugo. Con el tiempo, las palabras llenaron cuadernos. Rebeca los llamó testimonio. Yo los llamé mi castigo. Una tarde, la prensa local se enteró. Un periodista insistió en que quería publicar mi historia. «No me interesa la fama», le dije. «No se trata de eso», contestó. «Hay mujeres allá afuera viviendo lo mismo. Necesitan saber que se puede sobrevivir». Acepté, pero con una condición, que mi nombre no apareciera. Quería contar la verdad, pero sin rostro. El artículo salió una semana después, titulado «El monstruo que nació del silencio». El texto se volvió viral. Mujeres de todo México escribían cartas al centro comunitario, contando sus propias historias. Algunas me llamaban valiente. Yo me sentía una cobarde que sobrevivió por accidente. Pero junto con las cartas de apoyo, empezaron a llegar otras. Amenazas, insultos, vieja mentirosa. Mataste a tu hijo por dinero. Vas a pagar por lo que hiciste. Una noche, mientras escribía, escuché pasos afuera de mi casa. Abrí la ventana y vi una sombra detenerse frente a la puerta. Dejó algo en el suelo y se fue. Era un sobre. Adentro, una foto mía tomada desde lejos y una nota escrita con marcador negro. Él no murió. Solo espera que te confíes. El corazón me latía tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Me senté en la cama con la foto en la mano. Era reciente. La ropa que usaba, el árbol del patio, todo era de esa misma semana.
¿Quién la había tomado? ¿Y por qué escribir eso? A la mañana siguiente, fui al centro comunitario. Héctor me recibió con el ceño fruncido. ¿Estás segura de que no fue algún vecino?, preguntó mientras observaba la foto. No lo sé, dije. Pero alguien quiere asustarme. ¿Podría ser un familiar de él?, insistió. Negué. Su familia me odia, pero ninguno se atrevería a tanto. Héctor guardó silencio. Luego me ofreció protección temporal. Podemos pedir que un agente la vigile unos días. ¿Y después?, pregunté. Después tendrá que aprender a vivir sin miedo, respondió. Esa frase me dolió, porque vivir sin miedo, para mí, era como vivir sin aire. Las noches siguientes dormí poco. Cada crujido de la madera, cada sombra, cada golpe de viento me hacía sobresaltar. Empecé a dejar luces encendidas, a cerrar todas las puertas con llave. Aún así, no me sentía segura. Una madrugada, escuché el teléfono fijo sonar. Contesté. Silencio. Solo una respiración del otro lado. ¿Quién habla?, pregunté. Nada. Y luego, una voz casi imperceptible. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Se me cayó el auricular. La voz era igual a la de Eduardo. No puede ser, pensé. No puede ser. Llamé a Héctor, temblando. Llegó media hora después con 2 agentes. Revisaron la casa, el patio, los alrededores. No encontraron nada. Probablemente fue una broma cruel, dijo uno de ellos. O alguien que quiere manipularla, añadió Héctor. Pero yo sabía que no era una broma. Esa voz era suya. O de alguien que la imitaba demasiado bien. Esa noche, mientras intentaba dormir, un recuerdo me golpeó. El día del operativo, cuando los paramédicos se llevaron el cuerpo de Eduardo. Yo estaba aturdida, pero recuerdo haber preguntado si lo habían cubierto con una sábana blanca. Nadie me respondió. Solo vi una camilla, y después nada más. ¿Y si nunca lo vi realmente muerto? Pasaron días sin que pudiera concentrarme. Cada ruido me hacía voltear la cabeza. Las cartas, las llamadas, las fotos, todo parecía diseñado para hacerme dudar de mi propia memoria. Rebeca, mi psicóloga, decía que era culpa manifestándose en forma de fantasmas, que no debía buscar lo que ya estaba cerrado. Pero el problema era ese. Nada estaba cerrado. Fui al registro civil a pedir el acta de defunción de Eduardo. La mujer en ventanilla tecleó el nombre y me miró con extrañeza. Dijo Herrera. ¿Eduardo?, preguntó. Sí, nacido el 3 de septiembre de 1988. Tecló de nuevo. Aquí no aparece. Solo hay una nota de ingreso hospitalario, pero no certificado de defunción firmado. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué significa eso? Que el expediente nunca se completó, dijo. Tal vez hubo un error, pero sin firma, legalmente no está muerto. Salí del edificio mareada, caminé sin rumbo hasta la iglesia del barrio. Me senté frente al altar con la foto de su primera comunión en las manos. ¿Estás muerto, hijo? ¿O sigo pagando algo que ni la muerte te quitó? Al salir, me encontré con doña Carmen, mi vecina. Señora Dolores, dijo en voz baja. Anoche vi a alguien en su patio. ¿Qué? Sí, un hombre alto, flaco. Me asusté. Pensé que era un ladrón, pero luego se fue caminando despacio, sin ruido. El corazón me dio un vuelco. ¿Lo reconoció? Ella dudó. No, pero se parecía a su hijo. No dormí esa noche. Revisé cada cerradura, cada ventana. A medianoche escuché pasos afuera. Me armé de valor y abrí la cortina. Nada, solo el viento. A la mañana siguiente fui al hospital donde supuestamente había sido llevado Eduardo. El guardia me miró con fastidio. Señora, esos archivos están cerrados. Solo quiero saber si el cuerpo de mi hijo fue entregado. El hombre suspiró. Vea, aquí dice que lo trasladaron a la morgue de Santa Julia, pero el registro termina ahí. No hay firma de entrega. Santa Julia. Ese nombre me heló. La morgue estaba a 2 horas de camino, en las afueras de la ciudad. Héctor trató de detenerme. Déjelo, Dolores. Si busca a los muertos, terminará acompañándolos. Pero no podía. Si había una mínima posibilidad de que Eduardo siguiera vivo, tenía que saberlo, aunque la verdad me matara.
Llegué a la morgue de Santa Julia al mediodía. El aire olía a cloro y humedad. El recepcionista, un hombre canoso, revisó un libro enorme de registros. «Sí, aquí aparece el nombre de su hijo», dijo. «Herrera, Eduardo. Ingresó el 15 de abril. Pero qué? No hay registro de salida, ni de entierro». Mi garganta se cerró. «¿Cómo que no? Mire», me mostró la página. «Aquí debería haber una firma del forense o del familiar que reclamó el cuerpo. No hay nada». Le pedí ver los archivos. Al principio se negó, pero cuando le mostré mi identificación y los recortes del periódico, accedió a dejarme pasar a la sala de archivo. El olor era insoportable. Entre cajas viejas, encontré una carpeta con la etiqueta Caso 47B, Herrera. Dentro había fotografías del operativo, informes policiales y una nota escrita a mano: traslado cancelado, identificación pendiente. Mi mente empezó a girar. ¿Cancelado? ¿Pendiente? ¿Quién había detenido el procedimiento? El recepcionista volvió. «Señora, no puedo dejarla revisar más. Esto es confidencial. Solo dígame quién firmó esa nota», rogué. Miró el papel, frunció el ceño y murmuró: «Ay, Ortega». El nombre me cayó como un golpe en el pecho. «¿Héctor Ortega?», pregunté. «¿Del centro comunitario?». Él asintió. «Sí, ese mismo. Vino ese día con credencial oficial. Dijo que era parte del proceso legal. Salí tambaleándome. El sol me cegaba. No entendía nada. ¿Por qué Héctor habría detenido el registro del cuerpo? ¿Y si nunca hubo cuerpo? De regreso a casa, lo llamé. No respondió. Fui al centro comunitario. La secretaria me dijo que Héctor había pedido licencia por tiempo indefinido. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde el día siguiente al operativo». Mi corazón se detuvo. Esa noche encontré un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con letra desconocida. «No busques a los muertos, Dolores. Ellos ya te encontraron». No dormí en toda la noche. El sobre con la frase seguía sobre la mesa, mirándome como un ojo abierto. «O no busques a los muertos, Dolores. Ellos ya te encontraron». No sabía si llorar o reír. ¿Qué clase de locura era esa? Pero ya no podía fingir que nada pasaba. Tenía que encontrar a Héctor. Al día siguiente fui hasta su dirección, la que figuraba en los registros del centro comunitario. Era una casa modesta, en una calle sin pavimento. Toqué la puerta. Nada. Un vecino salió a tender ropa. «¿Busca al licenciado Ortega?», me preguntó. «Sí, ¿vive aquí?». Vivía. Se fue hace meses. Dicen que lo transfirieron a otro estado. Pero...» bajó la voz. «Lo han visto regresar de noche». Esperé. Volví cada día durante una semana, hasta que una noche lo vi. Salía de la casa con una mochila, mirando a los lados. Me escondí detrás de un poste y lo seguí. Caminó hasta un taller mecánico en ruinas. Cerró la puerta detrás de sí. El corazón me retumbaba en el pecho. Empujé la puerta con cuidado. Dentro, solo oscuridad, olor a aceite y metal oxidado. «¿Héctor?», dije en voz baja. Silencio. Luego, su voz desde el fondo. «No deberías estar aquí, Dolores». Avancé un paso. Él estaba sentado frente a una mesa llena de papeles y cajas. En una esquina reconocí mi letra, mis cuadernos, los que yo había dejado en el centro comunitario para terapia. «¿Por qué los tienes?», pregunté con rabia. «Porque la verdad no era solo tuya», dijo sin mirarme, «ni la mía». «¿Dónde está mi hijo?», grité. Él levantó la vista, con una tristeza que no supe leer. «Tu hijo está muerto, Dolores, pero no como crees». Se levantó, abrió una caja de cartón y sacó un expediente policial. Ahí estaba una foto de Eduardo, viva, reciente. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos, y detrás de la foto, un sello del Hospital Psiquiátrico de León. «No murió aquel día», dijo Héctor bajando la voz. «Lo sacaron antes de que llegáramos. Estaba en un brote psicótico. Yo ayudé a trasladarlo. El mundo se me desmoronó. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque necesitaba mantenerlo oculto. No era seguro para nadie, ni para ti».
Me temblaban las manos. ¿Dónde está ahora? Héctor me miró con una mezcla de culpa y miedo. Si lo supiera, no estaría respirando. No supe cómo reaccionar. Sentí que todo lo que había creído, toda la culpa, todo el dolor, era una mentira más. Mi hijo no estaba muerto. O sí, pero no del todo. Héctor intentó explicarse. Después del operativo, lo trasladaron a León bajo custodia médica. Estaba fuera de sí. Gritaba tu nombre. Decía que el mundo lo perseguía. El hospital pidió confidencialidad. Yo firmé los papeles. ¿Y por qué mentiste en la morgue? Porque si lo declaraban muerto, podía protegerte legalmente. Si sabían que vivía, te culparían de haberlo dañado. No te imaginabas el nivel de presión política que había. Su voz temblaba, pero sus ojos mentían. Había algo más. ¿Qué me estás ocultando, Héctor? No respondió. Solo me dio una dirección escrita en un papel arrugado. Si vas, no digas que te lo di yo. Esa misma noche, tomé el primer autobús a León. Llevaba el papel en el bolsillo y un rosario en la mano. El camino fue eterno. El viento golpeaba las ventanas y en mi mente solo sonaba su voz. Tu hijo está muerto, pero no como crees. Llegué al amanecer. El hospital psiquiátrico estaba al final de una carretera rodeada de campos secos. Un guardia con cara de pocos amigos me detuvo. Vengo a ver a un paciente, dije. Eduardo Herrera. El hombre revisó una lista y negó con la cabeza. Aquí no hay nadie con ese nombre. Le mostré la foto, el sello, los papeles. Dudó. Luego me dijo en voz baja. Aquí no, señora. Pero si quiere respuestas, vaya al edificio viejo, el que cerraron hace años. Nadie entra ahí desde el incendio. Crucé la reja oxidada y caminé entre ruinas ennegrecidas. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de hollín, y entonces lo escuché. Una respiración, débil, irregular, venía del fondo del pasillo. Avancé, temblando, y allí, en una habitación iluminada por una vela, vi una figura sentada contra la pared. Tenía la cabeza baja, las manos cubiertas de cicatrices. Cuando levantó el rostro, el tiempo se detuvo. Era Eduardo, vivo. No supe si gritar, correr o caer de rodillas. Ahí estaba, frente a mí, mi hijo. Su cabello era gris en las puntas. Su piel tenía cicatrices que no reconocí. Los ojos, esos ojos eran los mismos, pero vacíos, como si hubieran olvidado el mundo. ¿Eduardo? Susurré. Su respiración se agitó. Parpadeó confundido. «¿Mamá?», dijo con una voz ronca, quebrada. «¿Eres tú, de verdad?». El alma se me rompió. «Sí, hijo, soy yo. Estoy aquí». Me acerqué despacio. Él retrocedió hasta pegarse a la pared. «No, no te acerques. No voy a hacerte daño, mi amor», dije, conteniendo las lágrimas. Tú ya me mataste una vez», murmuró. Me detuve. Esa frase me atravesó como una bala. Sus manos temblaban. Su mirada iba de la puerta a mi rostro, como si temiera que yo desapareciera. «Te buscaron todos estos meses», dije. «Me dijeron que estabas muerto». Él rió, una risa seca, sin alegría. «Morí, mamá. Me mataron, y tú firmaste los papeles». Me quedé helada. «¿Qué dices?» «Héctor». Su voz se volvió apenas un hilo. «Él vino. Me dijo que te salvaría. Pero me encerró aquí. Dijo que yo era peligroso, que tenía que pagar». El aire se volvió pesado. «¿Héctor te trajo aquí?», pregunté. Él asintió. «Dijo que tú lo habías pedido». Me desplomé en el suelo. No podía ser. Héctor, el hombre que me había dado esperanza, había sido mi verdugo también, o el de los dos. «Hijo, yo nunca pedí eso». Eduardo me miró con desconfianza. «Entonces, ¿por qué nunca viniste?», gritó. «Porque me dijeron que estabas muerto. Me hicieron creerlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó lentamente, temblando. Su mano rozó la mía. «¿De verdad no sabías?». «No, mi vida, no sabía». Y en ese instante lo abracé. Lloramos los dos.
como madre e hijo que se reencuentran en el borde del infierno. Pero el sonido de un motor afuera rompió el momento. Eduardo se tensó. «Vinieron por mí», susurró. «Siempre vienen cuando alguien entra». Corrí hacia la ventana. 3 camionetas negras estacionaban frente al edificio viejo. Hombres bajaban con linternas y armas. «¿Quiénes son?», pregunté. Eduardo me miró con un miedo antiguo. «Los que me cuidan, o los que me van a borrar». El ruido de las botas retumbaba por los pasillos quemados. No había salida trasera. Eduardo respiraba rápido, con la mirada desorbitada. «No puedo volver con ellos, mamá. Prefiero morir aquí». «Cállate. Vamos a salir de esta», le dije, aunque mi voz temblaba tanto como mis manos. Corrí hacia una puerta lateral. Estaba sellada con tablas podridas. Empujé con fuerza. Una tabla cedió, luego otra. Eduardo me ayudó, sus manos ensangrentadas al romper la madera. Afuera, el aire frío nos golpeó como un latigazo. «Por aquí», susurré. Nos escondimos entre los matorrales detrás del edificio. Desde ahí vi las linternas moviéndose dentro. Un hombre gritó: «¡Revisen todo! No puede haberse ido. El paciente 47 sigue bajo protocolo. Paciente 47. Mi hijo no tenía nombre, solo un número». Eduardo sollozaba. «No hay salida, mamá. Ellos siempre me encuentran». «Te juro que no esta vez», le respondí, apretando su mano. «Te voy a sacar de aquí». Esperamos hasta que el ruido se alejó y corrimos hacia la carretera. Mis piernas dolían. Mi corazón parecía una bomba a punto de estallar. Eduardo cojeaba, jadeando, pero seguía. Cada faro de coche nos hacía tirarnos al suelo. Al fin, un camión viejo pasó despacio. Levanté la mano y el conductor frenó. «¿Todo bien, señora?», preguntó. «Por favor, ayúdeme», dije. «Es mi hijo. Necesitamos llegar a la ciudad». El hombre dudó, pero nos dejó subir en la parte trasera. El motor rugió y la distancia empezó a tragarse el hospital. Por primera vez en años, pensé que podríamos tener una segunda oportunidad. Pero cuando miré a Eduardo, su mirada se perdía en la nada. «No quiero vivir, mamá», susurró. «No digas eso. Ellos me hicieron cosas que no puedo olvidar». Las lágrimas me nublaron la vista. «Vamos a buscar ayuda, hijo. Nadie volverá a tocarte». El camión frenó en seco. El conductor se giró. «¿Cómo dijo que se llama su hijo?» «Eduardo Herrera». El hombre palideció. «Señora, ese nombre está en la lista de pacientes peligrosos. Si me descubren ayudándolos, me matan». Antes de que pudiera responder, un haz de luz nos cegó desde atrás. Una camioneta negra nos seguía. Eduardo me miró con desesperación. «Te dije que siempre me encuentran». El camión se sacudía mientras el conductor maldecía. «¡Bájense!», gritó. «No quiero problemas con esa gente». Eduardo me tomó de la mano y saltamos antes de que el vehículo se detuviera del todo. Rodamos por el suelo y corrimos hacia el monte. Atrás, las luces de la camioneta negra se acercaban. «¡Por aquí!», susurró él, señalando un camino estrecho entre los árboles. Corrimos sin mirar atrás. El aire cortaba los pulmones. Cada rama que se rompía sonaba como una amenaza. El monte olía a tierra mojada, a miedo viejo. Mis piernas ya no respondían, pero seguí corriendo. Finalmente llegamos a una choza abandonada. Entramos. Dentro había un catre oxidado, una lámpara rota y una Biblia sin tapas. Eduardo se dejó caer al suelo, jadeando. «Nos van a encontrar», dijo. «No si nos movemos antes del amanecer». Me acerqué a él. Tenía los ojos perdidos, hundidos en la oscuridad. «Héctor sabía todo», murmuró. «Él me trajo ahí, mamá. Dijo que trabajaba para un programa especial, que necesitaban pacientes sin historia». Esa frase me heló. ¿Qué programa? Experimentaban con medicación psiquiátrica. Me inyectaban cosas, me grababan. Decían que era por seguridad. Pero era mentira. La rabia me subió a la garganta. ¿Y Héctor? Héctor lo supervisaba. Tenía una bata blanca. Yo le pedí que te dijera que me perdonaras. Y él se rió. Me quedé sin aire.
El hombre que se presentó como mi protector había sido el verdugo de mi hijo, el que firmó su encierro, el que lo condenó al olvido. Hijo, tenemos que exponerlo, dije. Tengo tus papeles, las pruebas. Eduardo negó con la cabeza. No servirá de nada. Son parte del mismo sistema. No quieren que nadie sepa que existimos. El silencio se llenó con el zumbido lejano de motores. Me asomé por una rendija. Luces acercándose entre los árboles. Nos encontraron, susurré. Eduardo me miró con ojos decididos. Entonces, terminemos con esto a mi manera. Sacó de su chaqueta un encendedor viejo. Si no podemos salir vivos, que al menos la verdad arda con ellos. ¡No!, grité, quitándole el encendedor de la mano. No vamos a morir aquí. ¿Para qué vivir, mamá?, respondió con la voz rota. Ya me borraron de todo. No tengo nombre, no tengo historia. Tú deberías haberme dejado muerto. Le di una bofetada, temblando. No digas eso. Eres mi hijo. Él me miró con una mezcla de furia y ternura. ¿Y tú? ¿Qué eres ahora? ¿La madre del monstruo o la víctima que necesita el público? No supe qué responder. Las luces ya estaban a pocos metros. Se escuchaban gritos. «Entren, aseguren el perímetro». Corrí hacia el catre, moví la madera podrida del suelo y encontré una tapa suelta. Debajo, un hueco. «Aquí, rápido». Lo empujé dentro y bajé conmigo. Tapé el agujero justo cuando la puerta de la choza se abrió con una patada. Desde abajo escuchamos los pasos. Uno de los hombres habló. «¿Está confirmado que la mujer está con él?» «Sí. Órdenes de traerlos vivos si es posible». «¿Y si se resisten?» «Ya sabes qué hacer». Mis manos temblaban, apretadas sobre la boca de mi hijo para que no respirara fuerte. El suelo crujía sobre nosotros, luego silencio, después el sonido del encendedor. Un olor a gasolina, fuego. Eduardo me miró con pánico. «Nos van a quemar vivos». Empujé la madera, pero el fuego ya lamía los bordes. «Por aquí», dijo, señalando un túnel estrecho que salía del hueco. Nos arrastramos a ciegas mientras el calor nos perseguía. Mis manos sangraban, mi ropa se quemaba. Logramos salir al otro lado, detrás de una roca. La choza ardía como una hoguera. Las camionetas negras se alejaban, creyendo que habíamos muerto. Eduardo se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. «¿Ves?», dijo entre jadeos. «Ni el fuego nos quiere». «Cállate», le respondí, abrazándolo. «Mientras respiremos, todavía hay verdad que contar». En ese momento escuché un zumbido metálico. Un dron flotaba sobre nosotros, con una luz roja intermitente. Eduardo lo vio también. «Ya no están cazando un paciente», susurró. «Están cazando un secreto». El amanecer nos encontró caminando por una carretera solitaria. El fuego había consumido todo rastro de la choza, y las camionetas negras desaparecieron con la noche. Solo quedaba el silencio y el humo que todavía olía a ceniza y miedo. Eduardo cojeaba, con una venda improvisada en la pierna. Yo cargaba los papeles del hospital en una bolsa vieja. No sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos de qué huíamos. Un camionero se detuvo al vernos. «¿Van pa'l norte?», preguntó. «Sí», dije sin pensarlo. Nos subió en la parte trasera, entre costales de maíz. Durante el trayecto, Eduardo dormía a ratos, murmurando cosas. Decía nombres, números, fechas. Proyecto León, módulo C, código 47B. Los repetía como si fueran rezos. «¿Qué es eso, hijo?», pregunté. «Experimentos», susurró. Usaban a los pacientes como pruebas humanas. Querían crear medicamentos para el control del comportamiento, pero no funcionó. Nos rompían la mente. Cada palabra me desgarraba. Todo era parte de un sistema que lo había destruido desde niño. Y Héctor, el supuesto salvador, había sido su ejecutor. Cuando llegamos a una gasolinera cerca de San Luis, bajamos a comer algo. Una mujer mayor nos sirvió café. «Parece que vienen de lejos», dijo. «De demasiado lejos», respondí. En la televisión del local daban noticias. Mi rostro apareció en pantalla. «Se busca a Dolores Herrera.
presunta responsable de fuga de paciente peligroso del Hospital Psiquiátrico de León. El mundo se me vino encima. «Nos están cazando», dije en voz baja. Eduardo se levantó. «Tenemos que cruzar la frontera. En el norte hay periodistas, gente que puede escuchar». «¿Y si te atrapan allá?», pregunté. Él sonrió, cansado. «Allá, al menos, seré una historia, no un expediente». Esa noche seguimos el camino. El desierto se extendía como un mar seco frente a nosotros. El viento nos golpeaba la cara, y cada sombra parecía un recuerdo. Eduardo se detuvo un momento, mirando al horizonte. «¿Sabes qué es lo más triste, mamá?» «¿Qué?» «Que todo esto empezó porque solo quería que me miraras». Cruzamos el desierto a pie. El calor del día nos quemaba la piel, y el frío de la noche nos partía los huesos. Pero seguir era la única opción. En una vieja estación de tren abandonada, encontramos refugio. Eduardo se durmió sobre una manta raída, y yo me puse a revisar los documentos que había traído del hospital. Entre ellos, encontré uno distinto. Tenía el sello del Departamento de Salud Federal. En letras mayúsculas, el encabezado decía: Proyecto de Neuromodulación Conductual, Fase Experimental, Programa 47. Leí con el corazón en la garganta. El texto explicaba que, durante una década, habían probado fármacos experimentales en pacientes considerados sin vínculo familiar relevante o con antecedentes de trauma severo. La mayoría no sobrevivía. Otros eran declarados mentalmente inestables para borrar su rastro. Y al final, una firma, Héctor Ortega, supervisor médico principal. Sentí asco, rabia, ganas de quemar el mundo. Eduardo despertó sobresaltado. «¿Qué pasa?», le mostré el documento. «Tú no eras un enfermo, hijo. Eras una víctima de ellos». Él lo leyó en silencio. Luego murmuró: «Entonces no estaba loco». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Todo el tiempo me dijeron que estaba enfermo, que lo mío era culpa, que oía voces, pero no eran voces, eran recuerdos. Me abrazó. Por primera vez no sentí miedo en su contacto, solo un dolor compartido. «Vamos a publicar esto», dije. «Que el país sepa lo que hicieron». «No puedes», contestó. «Si lo haces, te van a borrar también». En ese momento, escuchamos el silbido de un tren a lo lejos. Eduardo sonrió débilmente. «Mamá, si algo me pasa, tú cuéntalo todo. No dejes que me entierren otra vez». El tren se acercaba, rugiendo entre el polvo. Eduardo se levantó con esfuerzo, caminando hacia las vías. «¿A dónde vas?», grité. «A terminar lo que ellos empezaron», dijo, sin voltear. Y antes de que pudiera detenerlo, el tren pasó como un relámpago entre la oscuridad. El estruendo del tren me partió el alma. El aire olía a hierro y polvo, y el eco del metal parecía no terminar nunca. Grité su nombre una y otra vez, corriendo hacia las vías. «Eduardo, hijo». El tren siguió su camino, dejando atrás solo viento y silencio. Caí de rodillas. Las piedras me cortaban las manos, pero no sentía el dolor, solo ese vacío, ese hueco donde antes había esperanza. Busqué entre la maleza, entre la grava, entre todo lo que el tren había dejado. No encontré su cuerpo, nada, solo el encendedor que llevaba consigo, negro, aún caliente. Me quedé ahí, horas, sin moverme, hasta que un anciano apareció desde la estación. «Lo vi correr», dijo, «pero no fue arrollado. Saltó al otro lado antes de que pasara». «¿Qué? ¿Está vivo?», pregunté. El hombre asintió, con voz cansada. «Sí», pero siguió caminando hacia el norte. El corazón me dio un salto. Eduardo estaba vivo, otra vez. Tomé el encendedor y me lo guardé. Esa noche, dormí sobre el suelo de la estación, mirando las estrellas por el techo roto. No recé. Dios y yo ya no teníamos nada que decirnos. A la mañana siguiente, caminé hasta un puesto fronterizo. Tenía los papeles del programa 47 escondidos bajo la ropa. Sabía que si cruzaba, podía contarlo todo. Pero también sabía que si lo hacía, me convertiría en otro nombre en una lista que nadie leería.
Una patrulla se detuvo frente a mí. 2 agentes bajaron. ¿Es usted Dolores Herrera?, preguntó uno. Asentí. Tiene una orden de búsqueda internacional. Me esposaron. No me resistí. Solo dije una cosa. Si me van a callar, háganlo rápido. Pero antes, lean lo que traigo. El proceso fue secreto, sin prensa, sin abogados públicos, sin testigos. Me interrogaron durante días en una sala sin ventanas. Preguntaban por Héctor, por los documentos, por mi hijo. ¿Dónde está ahora Eduardo Herrera?, me decían. No lo sé, respondía. ¿Está vivo? Sí, pero ya no importa. Una mujer del gobierno, con un traje impecable y una voz de hielo, me mostró una carpeta. Sabemos del programa 47. Era un proyecto cancelado hace 10 años. No hay registros. Porque ustedes los borraron, dije. Ella sonrió. A veces el silencio es más útil que la verdad. Días después apareció Héctor. Entró esposado, con la mirada baja. Me vio y sonrió cínico. No entiendes, Dolores, dijo. No era maldad, era ciencia. Era tortura, respondí. Era evolución. Nadie te recordará. Tú tampoco, le dije. Lo sacaron. Esa fue la última vez que lo vi. Semanas más tarde, me liberaron por falta de pruebas. Pero sabía que solo querían cerrar el caso. El Hospital de León fue demolido. Los archivos, incinerados. El programa 47 dejó de existir oficialmente. Volví a mi casa, la misma donde empezó todo. El silencio me recibió otra vez. Me senté frente a la ventana, y ahí estaba, una carta sobre la mesa. Reconocí la letra, la de Eduardo. Mamá, si estás leyendo esto, logré cruzar. No busques justicia, solo paz. Ellos seguirán, pero tú ya hiciste tu parte. Gracias por no rendirte. Te amo, aunque el amor haya llegado tarde. Lloré. Lloré por los años perdidos, por las noches de miedo, por la vida que nunca fue. Han pasado 3 años desde todo. Vivo en una casa pequeña cerca del mar, en Sonora. Nadie me conoce. A veces me llaman la Señora del Fuego por las cicatrices que tengo en las manos. Escribo cada mañana, no para denunciar, sino para recordar. Porque si no lo escribo, temo que la historia vuelva a repetirse. La gente cree que el mal tiene rostro, que se puede señalar, encerrar, matar, pero no. El mal se parece más al silencio, a la cobardía, a cerrar los ojos cuando alguien grita: mi hijo fue víctima y verdugo, yo fui madre y cómplice, y el mundo siguió girando como si nada. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro, una foto. Eduardo, en algún lugar del norte, ayudando en un refugio. Sonreía. Por primera vez en décadas, sonreía. Detrás de la foto, una frase escrita con tinta azul. Ya no tengo miedo, mamá. Gracias por darme una segunda vida. Miré el mar y el viento me trajo el eco de su voz. No era perdón lo que sentí. Era algo más grande. La certeza de que, incluso después de todo, el amor todavía puede florecer entre las ruinas. Encendí su viejo encendedor y lo dejé sobre la mesa, como una ofrenda. La llama bailó un instante, luego se apagó. Y con ella, supe que la historia había terminado.